Hola, nuestro equipo va a presentar el proyecto de la unidad 3 de fenómenos de transporte. Los integrantes que componen somos Sofía Meli Cisnero Quiñones y su servidora Leslie Paola Moreno Rivera. Como introducción tenemos que las ecuaciones de Navier-Stokes son un pilar fundamental en la mecánica de fluidos, describiendo el movimiento de líquidos y gases bajo diversas fuerzas. Estas son desarrolladas en el siglo XIX por Claude Louis Navier y George Gabriel Stokes. Estas ecuaciones diferenciales parciales no lineales modelan cómo un fluido se mueve y cambia de forma en respuesta a influencias internas y externas. Resolver estas ecuaciones es complejo debido a su naturaleza no lineal y a menudo se recurre a simulaciones computacionales para obtener soluciones prácticas. Como objetivo de este proyecto tenemos que utilizar los conocimientos vistos en clase para obtener el perfil de velocidades en un problema sobre un caso aplicado por el método de resoluciones de ecuaciones de Navier-Stokes, así como comprender el comportamiento de las distintas componentes en un fluido bajo un sistema de forma cilíndrica. Por consiguiente tenemos el marco teórico. Pusimos solamente dos conceptos. El primero es coecuaciones de Navier-Stokes. Estas, pues, como ya lo habíamos comentado, describen el comportamiento de un fluido viscoso en movimiento y son fundamentales en la mecánica de fluidos. Por consiguiente, tenemos el fluido newtoniano. Este es aquel que sigue las leyes de la viscosidad de Newton, que significa que su viscosidad o su resistencia al flujo es constante y no varía con la velocidad de deformación o la tensión aplicada de dicho fenómeno. Tenemos el problema que nos tocó de este proyecto, que lo voy a leer, es un líquido newtoniano incomprensible de densidad P y M y viscosidad dinámica se corta contra cilindros concéntricos como se muestra en el siguiente dibujo. El radio del cilindro anterior es RI y pues determinar el perfil de velocidad de un líquido. Se determina el perfil de velocidad del líquido en el espacio suponiendo que el cilindro interior gira con velocidad angular constante de la omega. No asuma que R0 menos RI es menor que R0. Y el B es determine el par por unidad de profundidad en la página que actúa sobre la pared exterior del cilindro. Teniendo en cuenta el problema que acabamos de analizar anteriormente, podemos ya desarrollar nuestro problema utilizando las coordenadas polares de Navier-Stokes. La velocidad no depende en z porque solo es para la función r, y considerando la velocidad tangencial en la ecuación que se obtuvo anteriormente, podemos observar en la parte de abajo la ecuación que utilizaremos a lo largo de este problema, y del lado izquierdo tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya adentrándonos un poco más al problema, podemos observar en la parte de arriba del lado izquierdo integrar W, R y TR para determinar C1, y en la parte de abajo integraríamos de nuevo para determinar C2, recordando que C1 y C2 son las condiciones a la frontera, y en la parte de arriba superior derecho podemos observar las condiciones a la frontera cuando se trata del radio interior y en la parte de abajo cuando se trata del radio exterior. Continuando con el problema, podemos explorar en la parte superior del lado izquierdo, donde despejamos para C2, recordando que C2 y C1 son las condiciones a la frontera que utilizamos en este problema, y en la parte de abajo sustituimos lo que nos dio de resultado para despejar C2 y lo vamos a sustituir en C1. En la parte de arriba superior podemos ver en la parte negro de velocidades, y en la parte de rojo es el perfil igualmente de velocidades, pero ya simplificado. En la parte de abajo del lado derecho podemos observar que el esfuerzo cortante que actúa sobre el cilindro exterior es el resultado que podemos obtener en este problema. Ya para finalizar este problema podemos observar en la parte de arriba, en la parte superior del lado izquierdo, el par que actúa sobre el cilindro exterior.
Aquí vemos en la imagen todos los ejercicios que utilizamos para llegar a nuestra conclusión y el par que actúa sobre el cilindro unidad de profundidad es la imagen de abajo. Y para terminar el problema podemos subrayar en color rojo el resultado final de nuestro problema. A continuación podemos ver un problema aplicado en la vida real. Uno de ellos es el cojinete de deslizamiento. Estos son componentes mecánicos que permiten el movimiento relativo entre dos partes, generalmente rotativas, con una capa de lubricante en medio para reducir la fricción. Estos cojinetes pueden ser cilíndricos, también conocidos como cojinetes radiales, y están diseñados para soportar cargas radiales. Otro de ellos es el flujo en cojinentes de deslizamiento. La capa de lubricante entre el eje o árbol así llamado y el casquillo o manga se comporta de manera similar al fluido en el problema de los cilindros concéntricos. El eje puede girar con una velocidad angular constante, creando un flujo de lubricante en la brecha entre el eje y el casquillo. Y para finalizar, tenemos como conclusión que el proyecto destaca la importancia de las ecuaciones de Navier-Stokes para analizar el flujo alrededor de un cilindro, permitiendo cuantificar parámetros clave como el perfil de velocidades y comprender las fuerzas fluidodinámicas. Este enfoque no solo describe cuantitativamente el flujo, sino que también facilita una cuantificación precisa, mostrando su utilidad en aplicaciones prácticas de ingeniería y meteorología, tanto así utilizados también en la vida real.